Saludos amigos y bienvenidos a esta transmisión especial del programa Alternativa que estamos enviando desde diferentes plataformas con y para nuestro público en Cuba. Nos están llegando muchas respuestas, muchos mensajes desde Cuba de gente que está sintonizando sobre todo por las plataformas sociales nuestra programación y estamos muy contentos por eso. Ha aumentado dramáticamente el público en Cuba en los últimos semanas y meses. Tenemos con nosotros hoy a Frances Martel, quien es la editora nacional del medio noticioso Breitbart, uno de los más difundidos en la nación, y es un orgullo para nosotros que una cubanoamericana ocupe una posición tan importante. Frances, saludos y gracias por estar en el programa. Saludos, muchas gracias por la invitación. Frances, explícanos un poco a nuestro público en Cuba qué cosa es Breitbart. Bueno, Breitbart es un sitio, es un noticioso, es un medio de noticias de derecha, conservador. Nosotros no escondemos nuestras opiniones, ni escondemos nuestras perspectivas, ni nuestra ideología, pero no hay sí... hipocresía. No, ninguna hipocresía. Lo que sí hay es lo más que podemos difundir la verdad y nuestra perspectiva, porque en los Estados Unidos la mayoría de los medios más grandes, con los micrófonos más grandes, son de izquierda. El New York Times ayudó a poner a Fidel Castro en el poder, el Washington Post también es de izquierda. Nosotros tratamos de proveer una alternativa con las verdades que esos medios deciden no difundir. Tú supervisas más que nada la política internacional, la cobertura de la política internacional. Sí, si no pasó en los Estados Unidos, me toca a mí reportarlo. Yo he seguido durante mucho tiempo los reportajes tuyos sobre China y tú consistentemente mantienes una visión profunda y crítica de lo que está pasando allá. Y has estado siguiendo lo del coronavirus antes de que el resto nosotros nos diéramos cuenta que era un problema. Recuerdo leerlo en tus columnas y yo no me daba cuenta de que esto venía precisamente para acá, para Estados Unidos y para el hemisferio occidental. Por favor, explícale a nuestro público qué ha pasado con este virus y qué tiene que ver el modelo chino con esto. Bueno, nuestro primer reportaje sobre el coronavirus fue el 7 de enero y me acuerdo claramente que vi un reportaje en un medio de Hong Kong, que las personas de Hong Kong que estaban organizando manifestaciones en contra de la China comunista se empezaron a preocupar de que el gobierno de Hong Kong empezó a expandir los derechos del gobierno para poner personas en cuarentena. Tenían miedo de que el gobierno no tenía suficiente poder para contener el virus y en aquel entonces no se sabía ni que era un virus, se creía que era una neumonía misteriosa y de ahí se ha difundido desde Wuhan, que es el corazón de China, el centro de China. Y esto pasó porque los médicos que pudieron identificar que esto era una epidemia, potencialmente una epidemia, los censuraron, los detuvieron, los obligaron a poner mensajes humillantes en la internet diciendo que ellos habían violado la paz de los ciudadanos de China. Y estos eran médicos que solo habían dicho que había una epidemia contagiosa y que las personas debieran lavarse las manos, debieran tratar de no ir a conciertos ni a bares. Lo mismo que nos están diciendo todos los gobiernos del mundo hoy en día, lo dijeron los médicos chinos en enero. Y hasta en diciembre algunos casos, y por eso tuvieron detenciones y tuvieron mucha censura. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? ¿Cuál es la situación de la pandemia en el mundo entero ahora? Bueno, ahora la epidemia en China no está protagonizando las emergencias, es la epidemia en Italia y la epidemia en Irán que han causado los problemas más grandes. El gobierno de Irán... ¿Por qué Irán ha sido un país tan afectado? Porque en Irán no sabemos cuál fue el primer paciente que trajo el virus, no se sabe quiénes eran las primeras personas que se expusieron, entonces no se puede contener porque no se sabe dónde buscar los primeros casos. Y lo otro es que el gobierno de Irán ha mentido desde el principio totalmente sobre este virus. Han dicho que los números que Teherán dice nacionalmente de casos que hay, los mismos gobernadores de diferentes estados en Irán han dicho que son mentiras. Entonces hay una confusión total, el gobierno ha mentido desde el principio y no hay ni la información ni el sistema médico suficiente para contener el virus. ¿Cómo cambia la política internacional esta pandemia? ¿Cómo cambian las relaciones entre los países? ¿O cómo tú crees que lo va a cambiar esto que está ocurriendo con el coronavirus? ¿Cómo afecta a la famosa globalización?
Bueno, hay muchos norteamericanos que no sabían antes de esta epidemia, por ejemplo, que nosotros en los Estados Unidos fabricamos la mayoría de nuestras medicinas, pero los ingredientes que se usan para esas medicinas vienen de China. Si se cae la fábrica china, si se cae la economía china, los americanos no tenemos los ingredientes para hacer nuestras medicinas, no tenemos los diferentes productos que necesitamos para casi todos los elementos de nuestra economía, incluyendo las cosas que se fabrican en los Estados Unidos, las piezas individuales se fabrican en China. Y entonces yo creo que va a haber una reflexión muy profunda en los Estados Unidos y mundialmente sobre qué significa darle a China el poder total sobre las economías. En Italia también, por ejemplo, las compañías chinas tienen mucho poder en Italia. Italia es parte de el programa Belt and Road que le dicen los chinos, que le da el permiso al gobierno chino controlar los puertos, las estaciones de trenes y otras infraestructuras en el país, en Italia, y eso también ha causado un daño tremendo. Entonces, la globalización en teoría quiere decir que todos estamos conectados, pero en práctica lo que ha querido decir es que el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, controla la economía mundial y eso ha sido un problema gravísimo mundialmente y es increíble que sea algo médico que nos haga reflexionar sobre esto, pero yo creo que eso va a ser algo que muchas personas van a cuestionar. Es un pensamiento sobre el cual tenemos que meditar. La globalización en práctica ha querido decir que China controla la economía mundial. Francis, en Cuba hay una discrepancia entre lo que el régimen está diciendo en cuanto a la cantidad de pacientes de coronavirus y los informes y reportes que nos llegan desde el pueblo en la isla. Inclusive hay un médico que salió muy valientemente a denunciar la discrepancia entre lo que dice el régimen y lo que está pasando de verdad. ¿Te sorprende eso? No, absolutamente no. Si esto mismo ha pasado en Irán, en Italia, en partes de Europa, ¿cómo no va a pasar en Cuba, donde hay un régimen represor que depende financieramente de China? Lo mismo que lo hacemos todos los demás países, pero Cuba es mucho más abierta con no tener ningún dinero que no venga de Beijing, no lo tiene La Habana. Aquí yo creo que lo que ha pasado es que hay mucho tráfico de chinos, de personas chinas que vienen de turistas, que vienen oficiales, que vienen a visitar al castrismo, y es muy posible que ellos lo hayan traído desde un principio, pero hay una campaña mundial que está haciendo el gobierno chino de distanciarse del virus. Ahora han acusado al gobierno de Washington de crear el virus como para atacar los gobiernos que son en contra de ellos, los gobiernos opuestos. Entonces yo creo que es posible que hubo presión de China a decirle al gobierno cubano, si hay un caso que vino de alguien, de un ciudadano chino, no lo reporten. Y entonces lo que tenemos es este fenómeno que son 3 turistas italianos que trajeron el virus a Cuba, cuando Cuba está haciendo campaña en Shanghai, en Pekín, en Hong Kong, para atraer turistas chinos a La Habana. ¿Cómo no van a venir turistas chinos cuando es tan barato para un chino ir a Cuba en vez de ir a un país como las Filipinas que tiene mucho crimen o lugares más cercanos? Yo creo que se podía esperar que iba a haber alguna mentira del gobierno cubano, pero no solo del gobierno cubano, yo creo que es presión que viene de China para controlar el mensaje. Increíble tu análisis, muy certero. Sin embargo, se le da mucho más publicidad a una supuesta medicina cubana, el alfa-interferón, que ha sido exitosa, dicen, lidiando con los pacientes del coronavirus en China. Se hace mucho énfasis en eso, pero no se menciona de que uno de los países más exitosos en el mundo en haber lidiado con el coronavirus a solo 80 millas de China ha sido Taiwán. Sí, y hay 2 razones por qué Taiwán ha podido tener tanto éxito. Uno es que no es parte de la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud es parte de la ONU y está básicamente controlada por China y está haciendo la misma campaña de distanciar a China de lo que es la epidemia. La Organización Mundial de Salud esperó un día después de que China dijo que se acabó la epidemia en China, que es mentira, decidieron decir que oficialmente es una pandemia mundial. Ahora que China ha dicho que no está participando en esa pandemia. Y Taiwán no puede participar en esa organización, que es parte de la ONU, porque el gobierno chino lo prohíbe. Simplemente el gobierno chino dice, nosotros no vamos a financiar a la ONU ni la Organización Mundial de Salud si ustedes reconocen
que Taiwán es un país. Y lo otro es que Taiwán tiene mucha experiencia con las mentiras del Partido Comunista Chino, y cuando empezaron aquellos rumores en diciembre y en enero que había una epidemia en Wuhan, enseguida empezaron a cerrar los puertos, a cancelar vuelos de China y a monitorear a personas que venían de China a Taiwán para chequearles para fiebres, tos y otros síntomas. Y eso ha tenido un éxito muy grande. No hay país que haya hecho mejor en combatir este virus que Taiwán, y eso incluye los Estados Unidos, aunque el presidente Trump sí canceló los vuelos de China hace ya más de un mes. Entonces eso ayudó mucho, pero no como lo hizo Taiwán, que al primer rumor de que había una epidemia, Taiwán empezó a monitorear la situación y a limitar contacto con China. Frances, ¿dónde crees tú que va el mundo como resultado del coronavirus? Vamos a ver, los estados nacionales se van a fortalecer, se va a debilitar la Unión Europea, que estamos de vuelta a más fuerza para los estados nacionales. ¿Cómo tú ves el nuevo mundo que está surgiendo como resultado de esta pandemia? ¿O es muy temprano decirlo? Es muy temprano decir cómo va a terminar todo, pero mencionaste la Unión Europea. Yo no creo que la Unión Europea va a existir después que termine todo esto, porque hasta los países que creyeron en la idea de una Unión Europea, de que los países europeos ayudaran en tiempos de crisis, ven que nadie los ha ayudado. Uno de los líderes de Serbia, por ejemplo, dijo esta semana que es un chiste la Unión Europea, que ellos están tratando de combatir el virus y se sienten solos, que nadie los ayuda. Y yo creo que eso va a ser algo que ningún país en la Unión Europea va a creer en la gran idea de esa unión de nuevo. Y yo creo que lo otro que va a pasar es que muchas de las fábricas que están en China se van a mudar para países como la India, Vietnam, Bangladesh, porque nadie va a querer tener su fábrica en China cuando en cualquier momento puede pasar una epidemia. Esta no es la primera epidemia. En el 2003 pasó la de SARS, que fue otro coronavirus que originó desde China. Entonces, esta es la peor, pero no es la primera, y creo que va a haber un cambio drástico en dónde se fabrican los productos que la humanidad necesita para vivir. Frances, nos preocupa mucho la situación de los derechos humanos, porque los regímenes totalitarios como Irán, como China, como Cuba, también pueden utilizar el coronavirus para justificar la represión y para justificar medidas de control de los disidentes, sobre todo en momentos en los cuales en Cuba estamos viendo una creciente protesta popular contra el régimen. Sí, eso fue lo primero que me preocupó a mí cuando yo empecé a ver los rumores de la neumonía misteriosa en enero. Yo pensé que el gobierno de Hong Kong iba a usar eso para reprimir las manifestaciones. Ahora sabemos que es necesario distanciar las personas, que no es posible tener manifestaciones de 1 millón de personas cuando hay una epidemia, pero en aquel entonces yo pensaba que lo primero que iban a hacer es cambiar las leyes para reprimir más al pueblo de Hong Kong. Yo creo que especialmente en Latinoamérica, donde han habido el número menor de casos en el mundo, hasta en África hay más casos, y también es por tener cooperación con China, por turistas y trabajadores chinos que han entrado a África. En Latinoamérica hay mucho menos peligro de coronavirus por ahora, y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ver gobiernos como Venezuela, Cuba, Nicaragua tratar de reprimir a sus pueblos usando el coronavirus para limitar contacto. Por ejemplo, los presos políticos que están en las cárceles, decirles la familia no puede visitarlos ahora, nadie los puede ver porque el coronavirus los va a infectar a todos. Yo creo que eso va a pasar, y yo creo que poco a poco van a tratar de seguir reprimiendo a las personas en esos países, pero también creo que la gran mentira china, que es que el Partido Comunista Chino dice que ellos funcionan mejor que los Estados Unidos porque son un régimen represor donde todo el mundo está organizado por un dictador. Eso se va a ver más claramente como una mentira, y yo creo que eso va a inspirar a muchas personas, a muchos luchadores de la libertad, a convencer a una generación nueva de personas de alzarse en contra de estos regímenes. Oye, te estamos muy agradecidos por tu participación. Sabemos que estás muy ocupada, pero tus análisis son incisivos y abarcadores. Gracias, Frances, por participar en este programa Alternativa, esta transmisión especial de Alternativa sobre el coronavirus y su impacto en el mundo entero.
Gracias a todos. Lo dejo con mucho saludo y con mucha esperanza de que todos logren sobrevivir esta crisis. Un amigo, Orlando Gutiérrez Bornat.